que ya lleva una regularidad que nos emociona. Como os decía el otro día, para nosotros es un placer dentro de lo que es el no poder viajar, pues podernos juntar aquí a charlar amigablemente con gente tan sabia y tan entrañable como la que nos está acompañando en estas duras semanas de confinamiento. Ya sabéis que se puede seguir la charla a través de los diferentes canales que habéis estado viendo en pantalla, y que la forma de interactuar con nosotros, en este caso con nuestro invitado de hoy, será a través del chat. Nosotros siempre hacemos caso a todas las preguntas que nos entran. Nuestros compañeros nos reenvían las que nos entran por los canales de Facebook, y a partir de eso, pues lo que me queda, bueno, ya sabéis que yo soy Jorge Traver, y como siempre digo, no importa quién sea yo, sino quién nos acompaña, ¿no?, para hablar de viajes y para estar aquí con nosotros. ¿Lo estáis viendo bien? Sí, Juan Luis se ha levantado y se ha ido, pero ahora vuelve. Yo, mientras tanto, os lo voy a presentar. Aquí está ya. Claro, para nosotros es un privilegio que alguien como Juan Luis Arzuaga esté hoy con nosotros, y la verdad es que para mí personalmente pues también lo es, porque aunque yo voy un poquito justo de paleontología, pero me apasiona todo lo que tenga que ver con la evolución humana, y después de 30 años en la carretera, pues siempre al final a los que tenemos curiosidad nos empiezan a rondar las preguntas que obviamente no podemos responder. Personas como Juan Luis, que es un maestro, claro que puede. Él, además, que es también prescriptor de los viajes del país, como os decía, bueno, aparte de haber ganado algo tan importante como el Premio Príncipe de Asturias, creo que lleva una labor archirreconocida, pero no solamente en la investigación, sino también en la docencia, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, Juan Luis, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que además estás con una agenda de teletrabajo durísima. Sí, la verdad es que esto del teletrabajo es una esclavitud, sí. Bueno, yo lo primero que se me ocurre preguntarte es, obviamente, cómo es para alguien como tú este confinamiento, y que si hay alguna reflexión que se pueda hacer al socaire de esta circunstancia tan extraordinaria que nos ha tocado vivir, que tenga que ver pues con tu actividad, en este caso yo creo más docente que investigadora, pero no lo sé. Bueno, yo soy muy partidario de la docencia en persona y en directo. La docencia de proximidad, podríamos decir, ¿no? Sí, la de toda la vida. Porque la de toda la vida, desde que se fundó la universidad, en fin, como óptima o como deseable. Hay otras formas de formar y de informarse, pero, en fin, esto es como lo de los caballeros Jedi, ¿no? Un caballero Jedi con su padawan. O sea, la manera de transmitir el maestro, la forma que tiene de transmitir el conocimiento es a través de la convivencia. Convivencia que también se puede hacer online. Pero tiene que ser convivencia, tiene que ser contacto. Tiene que haber un contacto personal continuado y mantenido en el tiempo. O sea, enviar la información sin que haya un intercambio. Pues claro, es otra cosa. Bueno, y yo, fíjate, de los dos viajes que, para quien no lo sepa, que yo creo que toda nuestra audiencia, a mí me gusta mucho llamarles oyente / espectadores, porque en el fondo yo que llevo tantos años en la radio paradójicamente te proporciona una cercanía que la televisión no te da, pero en esta mezcla, pues bueno, a mí me gusta pensar que esto es radio, pero al mismo tiempo hay imagen, ¿no? Te iba a preguntar, evidentemente son dos destinos, Ecuador y Galápagos. Ahí empezó todo, es decir, no digo la exploración ni la investigación, pero sí tu interés por acercar esa evolución humana al gran público, ¿no? Bueno, es que estos dos destinos o estos dos viajes son míticos, los dos, ¿no? Son de esos viajes con los que uno siempre ha soñado, lugares en los que uno siempre ha estado, pero con la imaginación. En algunos casos también en persona, pero en cualquier caso son espacios son espacios literarios y espacios científicos. Y tiene mucho que ver con las ciencias naturales en general y también con la exploración. Y son también lugares románticos, ¿no? Este elemento del romanticismo no hay que perderlo nunca. El viaje tiene un componente romántico, por supuesto, y a eso no hay que renunciar. Y en particular hay uno, y además se siguen las huellas. A mí me gusta viajar con libro,
o viajar siguiendo las huellas de alguien que ha estado antes y lo ha contado. ¿Eh? Y tiene mucha emoción eso de estar en el sitio, pisar por donde pisó. Un personaje que a nosotros nos parezca, porque tendemos a mitificar, ¿no? a las grandes personalidades. Bueno, pero el de Ecuador, en particular, es el viaje soñado por un naturalista, porque es el viaje de Humboldt y Darwin. Tiene una parte continental, que es la parte donde Humboldt visitó y recorrió una serie de volcanes, lo que él llamó la avenida de los volcanes, y en esos volcanes fue donde vio la luz, donde se encendió la bombilla. El momento eureka de Humboldt tuvo lugar en los volcanes del Ecuador, porque allí fue donde tuvo la visión, donde entendió cómo funciona el planeta, podríamos decirlo. O sea que allí fue donde tuvo la aparición, la fulguración, donde creó la teoría que sigue vigente. O sea, la teoría de la Tierra como un sistema, y donde la geografía, la botánica, etcétera, la naturaleza, toda, pues se integra. Es decir, la visión integradora la tuvo Humboldt en esos volcanes del continente. Y luego Darwin en la parte oceánica, vamos, en la parte marina del Ecuador, en las Islas Galápagos, fue donde tuvo la visión evolutiva. O sea que en la siguiente generación, porque Darwin fue tras las huellas de Humboldt a Ecuador. Así que en el Ecuador, Darwin, primero Humboldt, en una generación anterior, de pronto se le abrieron los ojos, de pronto lo entendió todo, entendió cómo la geografía, el clima y la ecología, la biosfera, cómo funciona y cómo hacer una ciencia nueva. Y luego Darwin, en las Galápagos, pues entendió cómo funciona la evolución. O sea que ese es un viaje iniciático, es un peregrinaje. O sea, la combinación Humboldt con Darwin. Eso debería ser obligatorio para cualquier naturalista. Cualquier naturalista debería recorrer el continente del Ecuador y las islas. Y luego el otro viaje es un viaje también increíble, porque es el viaje a la cuna de la humanidad, entre otras muchas cosas, ¿no? Es un viaje también siguiendo las huellas de alguien, de Livingstone en concreto, pero es un viaje también romántico del siglo XIX. Parece que todos los viajes del XIX son los viajes románticos por excelencia. Y en este viaje se descubrieron, se rellenó un enorme espacio en blanco que había en el centro de África, en todos los mapas, y bueno, pues se abrieron las puertas a las siguientes exploraciones, las siguientes generaciones que nos han llevado a conocer el origen de la humanidad y los grandes ecosistemas africanos. Es decir, es un viaje que lo tiene todo. Tiene descubrimiento, tiene exploración, tiene viaje, y tiene ciencias naturales, tiene biología, y luego sobre todo tiene los últimos. Hay un libro sobre el Gorongoro, que es uno de los lugares que se visitan, un libro escrito por el descubridor del Gorongoro para la ciencia, popularizado, que se llama Red Cimek, y el libro que escribió se titula El último paraíso de los animales salvajes. De manera que es también el último paraíso de los animales salvajes. Bueno, es que esto, Juan Luis, nosotros generalmente damos, cuando surgen aquí los libros, la verdad es que a lo largo de todas estas charlas está habiendo muchísima literatura, como no podía ser de otra manera, también asociada a los viajes. El otro día comentaba yo, hace una semana y pico, cómo a mí me regalan una biografía de David Livingstone cuando yo tenía 8 años, y me leo esa biografía más o menos adaptada, aunque durilla para aquellos años finales de los años 70, y eso es lo que realmente me dice, pero bueno, yo tengo que seguir los pasos de este tío. O sea, que realmente yo entiendo perfectamente, a un nivel modestísimo, el que Darwin siguiera los pasos de Humboldt, pero también habrá gente que en este caso, porque por ejemplo ellos no pisaron por aquí, pero aquí
obviamente tenemos que nombrar a Atapuerca. O sea, aquí también tenemos una riqueza para el estudioso, pero también para el viajero. O sea, quiero decir, yo visito Atapuerca como turista y la verdad es que no hay palabras, ¿no? Tiene mucho que ver, sí. Bueno, Stanley, el que se encontró, el que descubrió a Livingstone, descubrió dónde estaba. Stanley estuvo en España. Ajá. Stanley estuvo en un hotel en el centro de Madrid, por ejemplo, porque vino a España como periodista que era y como corresponsal. Así que, bueno, pues también tienen su relación. Y Darwin tiene, por supuesto, relación con América Hispana y, por lo tanto, con científicos españoles que fueron precursores, como por ejemplo Félix de Azara, que es el autor al que seguía Darwin en América. En realidad, Darwin llevaba en la alforja el libro de Félix de Azara. O sea que siempre hay conexiones, ¿no?, de nuestros científicos y los de fuera. Pero déjame que introduzca un personaje. Claro. Ya que hemos hablado de grandes personajes como Néstor o como Humboldt o como Darwin, nosotros tenemos un personaje más cercano y que tiene que ver con Atapuerca, con Burgos, con las Galápagos, con América, con África, y lo conecta todo. Y ese personaje es Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, burgalés, de Poza de la Sal, bueno, pues hizo una carrera de divulgador de la naturaleza en España, mostrando pues, las especies españolas, la fauna ibérica, pero luego pensó que tenía que ampliar su radio de acción y extenderlo también al ser humano. Creó la idea del hombre de la Tierra, ¿no? Es decir, está muy bien la biosfera, pero si no hay humanos, pues nos falta algún elemento. Y entonces se fue a América y allí estudió pues esa relación conflictiva, pero relación ancestral también entre el ser humano y la naturaleza. Porque la visión de la naturaleza la crea el ser humano, claro, es el que la ve. Vale. Y murió ahí. Y además Félix murió en Alaska siguiendo una actividad muy humana, una carrera de perros, de trineos. Es decir, que ya iba trascendiendo, digamos, la naturaleza virgen, la naturaleza sin seres humanos, dejando a los humanos, y los iba integrando. Y Félix de la Fuente también estuvo en África, donde vamos a ir nosotros, en esos grandes ecosistemas de pradera, en esas sabanas africanas, en el Gorongoro, por ejemplo, y quedó fascinado. Y escribió muchísimo sobre eso. Félix Rodríguez de la Fuente no llegó a hacer documentales sobre fauna africana, pero él iba ahí y hacía sus safaris fotográficos. Es decir, él se contagió. África es muy contagiosa y el que va a África pues es un virus, este es un virus bueno, muy bueno, y quedó fascinado y entendió, Félix entendió que había que contar una historia que vinculase a los seres humanos con la biosfera. Y esa historia es la evolución humana. De manera que Félix estaba tramando, estaba pensando, había empezado las primeras conversaciones y contactos para hacer una historia de la evolución humana, empezando en África. Y eran los años en los que empezaban también las excavaciones en Atapuerca. Y Félix también estaba fascinado por Atapuerca. De manera que en su cabeza él empezó a entrever o imaginar que podía conectarse todo eso, trascender lo que es la zona ibérica, el meloncillo, la jineta, el lince y el abejaruco, y hablar de algo mucho más grande. Y al hacerlo, en realidad, estaba siguiendo a Humboldt y a Darwin. Hemos dicho antes que Humboldt tuvo la visión holística, la visión global, allí en Ecuador, viendo los volcanes. Ahí entendió el sistema, ese conjunto. Y luego Humboldt, la siguiente generación, comprendió la evolución, que es nuestra vinculación con la naturaleza, que es que formamos parte de ella. Bueno, pues Félix, ya de esto hace medio siglo, intuyó que se podía desarrollar eso y completarlo, ¿no? Completarlo digamos, en el formato de documental televisivo. Y si no se hubiera muerto, habría desarrollado el tema, como lo vamos a hacer nosotros en los viajes que hagamos, y habría conectado esa visión de Humboldt, digamos global, planetaria,
con la visión evolutiva de Darwin, con la fascinación de África, con el sueño de África y la naturaleza en los lugares donde vamos a estar, el último paraíso, los animales salvajes, y con el origen del ser humano, porque ahí, muy cerca del Gorongoro, donde iremos, están los yacimientos del Dubái. Y Félix llegó a entrevistarse con los investigadores que entonces estaban excavando ahí y produciendo importantes descubrimientos de antepasados del hombre. O sea que hay una conexión. Lo bueno del planeta Tierra es que todo está conectado. Sí. Hay que viajar para ver las conexiones. Cuando uno está en un sitio fijado, no ve las conexiones, ve el lugar. No te das cuenta de que todo está interconectado. Cuando viajas, ves las conexiones. Ves los nudos, ves cómo se entrelazan. Y entonces esta es una historia muy bonita, porque es una historia que puede empezar por Humboldt, seguir por Darwin, Livingstone, y finalmente Félix Rodríguez de la Fuente, conectando primero América, la ruta de Humboldt y de Darwin, luego África y finalmente Atapuerca, Burgos. Yo, me ha hecho, bueno, muchísima ilusión que nombres a Félix Rodríguez de la Fuente porque, bueno, aparte que está muy vinculado yo, a mi niñez a él, creo que fue un sabio que no está suficientemente reconocido aquí en España, como somos con este carácter que tenemos, que es muy bueno para tantísimas cosas, pero a lo mejor nos cuesta un poquito. Quiero decir, si Darwin en el Reino Unido es una figura capital, ¿no? Bueno, en todo el planeta, pero Félix Rodríguez de la Fuente quizá debería ser más puesto en valor, ¿no? Todo su trabajo, ¿no? En el mundo, sí, en el mundo del documental, es decir, Félix es conocido en todo el mundo. Sí. Es decir, Félix era una figura mundial y sus documentales pasaban y se siguen pasando en todas las televisiones del mundo. Pero Félix no era un científico, en el sentido de que no hacía investigación científica académica, para entendernos, y además ese no era su talento. Su talento era la intuición. Yo no creo que él racionalizara estas cosas. Simplemente se dejaba llevar por sus impulsos. Sus impulsos eran buenos, ¿no? Es decir, que acertó al dejarse llevar por sus sentimientos, ¿no? Entonces él sintió primero ese amor de la naturaleza en Burgos, que es donde empezó, viendo los halcones y viendo los animales pues más cercanos, más próximos de nuestros ecosistemas. Pero luego fue entendiendo más cosas, se lo fue abriendo la mente. Pasó a esa segunda etapa en la que ya se dio cuenta de que la naturaleza virgen, pues primero que prácticamente no existe, en segundo lugar que no se puede excluir a una especie, aunque sea la nuestra, porque no se puede hacer es un error contraponer, hablar de el ser humano y la naturaleza como cosas, como entidades separadas. Esa dicotomía es muy perjudicial. Hay que hablar de la naturaleza con el ser humano dentro. Eso se lo fue entendiendo y luego al final intuyó que no podía seguir haciendo documentales de jinetas, que, entre otras cosas, porque ya los había hecho. Nunca hay que repetirse. A mí me pasa, me dicen, ¿por qué no haces otro libro como el Pero? Le digo siempre, porque ese ya lo he hecho. No tendré que hacer otro, o ninguno, pero no repetir el que ya he hecho. Entonces, esa fauna ibérica ya la había hecho y él tenía más cosas que contar. En realidad, Félix ni siquiera contaba. Félix contagiaba, era un contagiador. Entonces él, de pronto, sintió la llamada de África y lo que quería era contagiarla. Un contagio muy beneficioso, ¿no? Contagiarnos de ese llamado, de ese entusiasmo. Y tenía muy claro que después de la península ibérica, luego América, faltaba África. África es el último paraíso. Y entonces eso no lo pudo llegar a hacer, no lo pudo hacer, pero sus intuiciones eran buenas. Ahora lo vemos con perspectiva, que el recorrido era bueno, y bueno, pues lo haremos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es una maravilla. Yo no sé si, a ver, yo creo que hacer, porque primero hacéis o se hace Ecuador y Galápagos, ¿no? Y después vais a seguir las huellas de Livingstone, ¿no? Aunque bueno, con esta circunstancia... Todo depende en fin, de cómo evolucione la situación, pero no solamente en España, sino en esos países. Claro.
Claro, No, pero yo, desde un punto de vista del estudiante, el orden lógico sería ese, ¿no? El orden sería el orden cronológico, porque se sucedieron así, ¿no? Estos pasos se fueron dando en este orden, por una parte, y en segundo lugar, sí, porque también es el orden lógico desde el punto de vista de coherencia científica, ¿no? O sea, primero se descubre la ecología, para entendernos, la biogeografía, como es el padre de la biogeografía, ¿no? Yeah. Y después se descubre la evolución, que es lo que explica. La biogeografía describe o explica a través del clima, a través del medio físico, ¿no? Los ecosistemas, pero su distribución tiene un componente histórico que lo explica la evolución. Y luego ya pues queda África. África es la naturaleza en todo su esplendor, por una parte, y por otro lado los orígenes. Sí, África es el continente cuna. O sea que sí que tiene mucha coherencia hacerlo en este orden. Y luego habría que pasar por Burgos, como tú dices. Claro, claro. Me lo has quitado de la boca. Te iba a preguntar, ¿y dónde encaja Atapuerca ahí, no? ¿Dónde encaja Burgos, no? Pues yo creo que es una Burgos encaja con el personaje, es también cuna de la humanidad, y quizás sería el último acto. Porque África es el... Siempre hay que irse muy lejos para volver a casa, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, después de ir a América y a África, es el momento, quizá apreciaremos mejor lo que tenemos nosotros. Y Atapuerca es el último acto también de la evolución humana y la península ibérica en general. Porque en Atapuerca tenemos los fósiles más antiguos de Europa, pero eso viene después de África. África fue antes. Y al final, pues volver a lo nuestro, también al arte. El arte prehistórico lo tenemos aquí, sería el final de esta historia, y a lo familiar, a lo cercano, a lo doméstico. Es decir, volver a la jineta de Félix, sí, pero con otros ojos, ¿no? Sí. Volver a lo que tenemos alrededor, pero después de haber hecho toda la peregrinación. A mí me parece que hacer una peregrinación, como tú bien dices, como la que propones, como la que está propuesta y como la que esperamos que pues seguro que se va a poder llevar a cabo, ya veremos a ver si a finales de este año podemos reengancharnos, que yo creo que sí, en el último trimestre, cuatrimestre. Pero realmente, Juan Luis, yo pienso que tienes que volver muy cambiado, ¿no? Quiero decir, ahora te iba a hacer dos preguntas, precisamente una de ellas era en qué momento o qué viaje te cambió, ¿no? Pero cuando tú recorres o viajas hasta los pasos de Humboldt, de Darwin, de Livingstone y, por supuesto, de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando vuelves a casa tienes que ser, aparte de más sabio, no sé si decir mejor ser humano o más completo o no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, más aprendido, ¿no? Que se decía antes. Claro, yo viajo para aprender. Claro. Siempre. Es decir, yo no concibo, pero bueno, hasta tal punto, viajo para aprender, que voy aprendiendo cuando desde Madrid voy a Burgos todas las semanas. Hago el mismo recorrido por la Nacional 1, el mismo recorrido. Me pasa como lo que decía Heráclito, el filósofo, que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Yo no he hecho ese recorrido, no lo he repetido nunca. Cada vez que he pasado es distinto. De noche están las estrellas, y luego veo todo el cambio de las estaciones, todo el cambio. Te diré que ahora, tú me has dicho que te has perdido, pues ahora me he perdido Mongolia, la estepa de Mongolia, porque durante esta época de las lluvias de primavera, la estepa cerealista, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, esta falsa estepa es una estepa cultural, es una estepa intervenida, producida por el ser humano, es una estepa cultivada, pero de todas formas es un ecosistema y es un ecosistema herbáceo, a fin de cuentas. De manera que es una gran pradera artificial, pero artificial de 10.000 años, o sea, sí. ya natural. Y ahora, en esta época de las lluvias, es un mar verde. La gente tiene la idea de que Castilla tiene un color pajizo o pardo, pero Castilla tiene muchos colores. Y ahora Castilla es Mongolia, es un mar de hierba verde, y es espectacular. Entonces yo recorro Castilla en esta época del año
y me imagino que estoy en cualquier pradera del mundo, estos enormes, un ecosistema herbáceo. Y luego, cuando llega el verano, en Atapuerca llegan las máquinas cosechadoras para Santiago, 25 de julio. Ok. O sea, el 25 de julio es cuando llegan las máquinas. Antes, como no se iba con máquinas, sino que iban las cuadrillas de segadores, pues cosechaban más tarde, en agosto. Pero ahora llegan para Santiago, en torno a Santiago, que es cuando vemos cosechar. Bueno, pues, pero ya para entonces está el trigo, el cereal, está maduro. Y entonces es una estepa africana, pero es el Masai Mara, es el Serengeti. Es una estepa inmensa en la Castilla plana, es una estepa, que es un altiplano, es una estepa inmensa, y el trigo es más rígido, los tallos, pero la cebada no, la cebada hace olas. Entonces ahí me encanta ver la cebada, cuando voy a los yacimientos cada día, me encanta ver las ondas que hace el viento en la cebada. Me imagino que estoy en la gran pradera americana, estoy bailando con lobos ahí, eso se parece mucho a la gran pradera americana. Y hay una especie que a mí particularmente me entusiasma, que es el aguilucho, es una especie esteparia que se ha adaptado a los ecosistemas, a las praderas de cereal españolas, y es una especie que tiene unas alas, es todo superficie y todo alas. Cría en el suelo, hace su puesta en el suelo, porque es una esteparia, es una ave propia de la estepa, que la tenemos en España, de las estepas del este de Europa, la tenemos aquí. Entonces es todo superficie y domina el viento, vuela a ras del cereal, a ras de las espigas, muy bajita, a ras de las espigas, con esa superficie alar que tiene tan enorme. Es un prodigio, es como una cometa. En inglés se llama cometa, de hecho. Entonces, me puedo pasar horas viendo cómo vuelan a ras de las espigas por ejemplo, de la cebada, movidas por el viento, buscando su alimento. Este ave de las estepas que anida en nuestros cereales, ¿no? O sea, no me puedo aburrir jamás, nunca. Bueno. Y ahora mi preocupación, mi gran preocupación en este momento, desde aquí hago una llamada a las autoridades, mi gran preocupación es que quiero perderme la floración del piorno. Piorno es un arbusto, una especie de retama, no es una retama, pero parecida, que crece en las montañas del sistema central. De manera que en esta época del año, las cumbres de las montañas, por encima de los 2.000 metros, de los 1.800 metros, se visten de amarillo. Son amarillas, o sea, las montañas nuestras montañas del sistema central pasan de ser blancas a ser amarillas, que es la floración del piorno. Todas las cumbres del sistema central se visten de amarillo. Hasta el punto de que en Gredos ya lo han promocionado, digámoslo así, y hacen una fiesta del piorno. Y todos los pueblos se engalanan con ramos de piorno en flor y han hecho una serie de miradores o han hecho itinerarios para ver la floración del piorno. La floración del piorno es un espectáculo. ¿Cuándo es, Juan Luis? ¿Cuándo es más o menos? Ahora. ¿En mayo? Desde aquí va siendo por pisos, claro. Ya han empezado los pisos más bajos, pero hacia las cumbres, pues a lo largo del mes de mayo. Del mes de junio, quiero decir. Ah, bueno. A lo largo del mes de junio, sí. Ya han empezado otras retamas, otros arbustos, que no son piornos, por ejemplo el cambrón y otros, ya han empezado a florecer, que también tienen flores amarillas, son leguminosas. Pero el piorno, que es el de las cumbres, el más noble de todos, ¿no? De todas estas retamas que tienen flor amarilla, es empezar ahora. Y se cubre por completo de amarillo. Ya digo, en Gredos es un espectáculo. Aparte de que huele. El piorno huele como a vainilla, tiene un olor muy penetrante. Y los pueblos que están en la vera de estas montañas, los pueblos de Gredos, por ejemplo, los pueblos también de la Sierra de Guadarrama,
Esos pueblos huelen a piorno, el olor del piorno invade el valle. Bueno, eso es en junio. Joder. Necesito ir a verlo. Bueno, Y ahí eso es lo que yo veo cuando voy a Burgos. yo Cada creo, vez que voy a Burgos. hombre, yo creo que en junio, si todo va bien, ya yo creo que sí vas a poder, Juan Luis, sea o no de camino a Burgos, ver la floración de este piorno que Yo invito a nuestros... Tú hablabas de la aventura cercana, ¿no? sí, A mí me gusta la aventura cercana y todavía más si es estacional. Yo soy un coleccionista de estampas, si quieres. El Arce de Montpellier tiene una semanita, y no siempre, en la que se viste de rojo. Hay que estar ahí para verlo. El abedul tiene también un periodo breve en el que se viste de amarillo, se viste de oro. Hay que estar para verlo. O sea, yo soy coleccionista de estampas y me gusta que tengamos, de postales si quieres, que tengamos unos climas estacionales aquí, que no sean siempre los mismos, porque así podemos ir siguiendo el ritmo de las estaciones. Este año me he perdido las nevadas, he perdido la nieve. Vi pero la primera nevada, vi la primera. la primera sí. Yo te iba a decir, Juan Luis, que por ejemplo a mí el año pasado que me acerqué, bueno, pasé por Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, una zona también extraordinariamente rica desde este punto de vista, y ya había florecido el cerezo, no me acuerdo muy bien, era a mediados de abril más o menos, y estaba la gente en Garganta la Olla, me No, acuerdo, no, hay que estar atentos. no, pero que se había adelantado y estaban como diciendo, en Ah, cachis, que ha llegado no, ya. no, no, hay que estar atento. Sí, El coleccionista de postales que hay en sí, mí sí, tienes que estar está despierto, ¿eh? pendiente. No, no, pero cuidado. Y la floración que me dices de la floración, que esa va a ser en julio. La floración de lo que llaman lavanda, los campos de lavanda. Ah, sí. En realidad tenemos un nombre mejor en castellano, que es espliego. Me gusta más el nombre de Claro. espliego. Esos campos de espliego que se visten de morado, ¿no? Eso es en julio. Hay que estar pendientes, hay que ir a Brihuega, hay que ir a los sitios Sí. donde florece el espliego. A mí Y me ha eso te da una variedad en la vida. Sí, Eso te da hombre. una... Yo estoy seguro de que cuando yo me vaya a morir, y espero que sea tarde, lo que diré según la época del año será que qué pena que me voy a perder el espliego o que me voy a perder el piorno, ¿no? Me Bueno, gustaría verlo. es un lujo que os lo podéis permitir sabios como tú, Juan Luis. La verdad es que sí, tiene todo el sentido. A mí me ha gustado mucho cuando has relacionado esos paisajes mongoles de la estepa burgalesa con precisamente, como tú decías al Tal principio, cual, incluso con Gorongoro, con el tal este de cual. Europa, con Mongolia. Es decir, que como decías al principio, Humboldt quizá fue el primero que de repente tuvo esa epifanía en la que todas las piezas le encajaron, pero Sí. es absolutamente espectacular cuando te das cuenta de cosas como esa, ¿no? Y empiezas a relacionar. A mí me pasa más Claro. con la geografía y la historia, pero evidentemente la Bueno, esa geografía, es otra. Esa claro, es otra, pero es que además hay equivalentes, hay ecomorfos, hay formas que ocupan los mismos nichos y que tienen sus semejanzas. Y esto Félix, que no era un académico, no era un científico académico, sin embargo tenía las intuiciones, sí, ese era su talento. Pero, o sea, de ver los equivalentes, ¿no? En el Gorongoro tienen las gacelas, sí. pero nosotros tenemos la liebre. Nosotros tenemos nuestras liebres. La liebre es la gacela de los campos de Castilla o de Andalucía. Es el equivalente, ¿no? Un animal muy rápido, como la gacela, para escapar de sus depredadores. Ellos tienen avestruces, nosotros tenemos abutardas. Nuestras abutardas es el ave voladora más grande, más pesada del planeta, que tienen un cortejo espectacular. Nosotros tenemos un equivalente a esos avestruces. Es decir, que podemos incluso buscar equivalentes domésticos o cercanos bueno, pues de algunos de los bichos. Al comparar las cosas, pues aprecias los matices. Yo creo, Juan Al Luis, comparar que lo diferente, ves lo parecido. claro, no, eso está clarísimo. Además, es que ese tipo
de aprendizaje que se te queda grabado a fuego en el cerebro, por lo menos creo que es así en general. No, te iba a decir yo que, homenajeando al decirlo a nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, que imaginar una ruta liderada por ti en el tiempo y el espacio del hombre y la tierra me está empezando a resultar absolutamente fascinante, ¿no? Pero Bueno, de pues verdad, te habría que lo digo de hacerlo verdad, ya. o sea, Se puede hacer, se ¿cómo puede hacer. dices? Se puede hacer, ¿no? Es que yo Sí, estoy sí, seguro se que hay debería mucha gente hacer. que se le están poniendo los dientes largos. Yo estoy aprendiendo hoy, o sea, esto es como, es un privilegio porque es como una clase maestra, ¿no? Pero Hay, es verdad. No, que te decía que si se hiciera eso, estoy convencido de que muchísima gente, vamos, estaría como loca ujú, por aprender, porque al final es nuestro por origen, ¿no? disfrutar, por contagiarse. Hay un lema en el conservacionismo que es el principio que nos debe guiar, o sea, nuestra ética en relación con la naturaleza. Y bueno, y seguro que Félix también, pues también lo intuyo. Y es ese eslogan que dice que piensa globalmente pero actúa localmente. Está muy bien el Amazonas, pero a lo mejor tienes un riachuelo que pasa por delante de tu casa y que está lleno de porquería, ¿no? Está muy bien el Amazonas, pero tienes un río pequeño que puede estar muy limpio y que puede tener mucha biodiversidad, que al Es final es lo que que se busca. efectivamente, ¿no? Yo te iba a preguntar, porque siempre estamos pensando en los grandes viajes y en las grandes distancias, tú muy bien has dicho, además, vamos, estoy 100% de acuerdo, que cuanto más lejos te vas a ir volviendo a casa es como que vas reagrupando todo, ¿no? Pero es que solamente en la península ibérica, por incluir también a Portugal, que es de una belleza increíble, tenemos para viajar durante, yo creo, Somos afortunados. años. Sí, Somos sí. afortunados, la península ibérica, bueno, pero es que eso es una cosa que conviene decirla, porque a ver si a base de repetirla lo asimilamos. España, concretamente, hablando en términos políticos, España-Portugal, es el país que tiene el mayor patrimonio del mundo. Es decir, tenemos un patrimonio natural, en términos de biodiversidad se puede cuantificar. O sea que hay parámetros para medir eso, se sabe y se calcula y de hecho se utiliza. España es el país, por supuesto, con una mayor superficie protegida de Europa, eso de entrada, ¿no? Pero es que además es el país más diverso. Así que tenemos un patrimonio natural que es directamente el mejor de Europa. Ya no diré el mejor del mundo, de cómo comparar, pues no sé, unos ecosistemas con otros. Pero el de Europa con mucha diferencia. Pero es que además tenemos un patrimonio monumental, patrimonio histórico-artístico. Nuestro patrimonio histórico-artístico, no sé, puede competir estaría en ese podio, ¿no? Con Italia solo. Solo Italia nos puede disputar la primacía, ¿no? El primer lugar en cuanto a patrimonio histórico-artístico. Pero si aunamos lo natural con lo monumental o histórico, España es el país con más patrimonio. O sea, tenemos una enorme riqueza patrimonial bueno, pues que eso para empezar hay que disfrutarlo, ¿no? No, Y hombre, luego claro. ponerlo en valor, pero de momento disfrutarlo nosotros. Juan Luis, yo sé que, bueno, vamos, se nos está acabando el tiempo, que yo estaría aquí horas, la verdad, escuchándote. Sabemos que tienes otros compromisos, pero antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte, ya sé que probablemente uno de los primeros sitios a los que viajes sea Burgos, pero cuando todo esto Seguro. termine, pero cuando todo esto termine, ¿dónde crees, dónde te pide el cuerpo? Bueno, si es Burgos, o sea que está fenomenal. Pero ¿dónde Dentro de crees la que península ibérica, dentro de la península ibérica, yo me suelo escapar unos días a Cádiz. no mal Porque sitio? Cádiz es un microcontinente, lo tiene todo. Cádiz Uh-huh. tiene playas, pero tiene montañas. Sí. Tiene lugares como Bolonia, por ejemplo, que es Oh, indescriptible, ¿no? Y encima con una ciudad romana, ¿no? Es el yacimiento perfecto, la combinación perfecta de. sí. Y harían bien en protegerlo y conservarlo. No quisiera pensar que esa riqueza se vaya a perder, porque empobrecerse no es una buena idea nunca. Hay que enriquecerse, no empobrecerse. ¿eh? Mm. Pero eso siempre me apetece. De España toda,
Y yo soy muy de los Alpes, ya que lo Ah, dices. sí, Sí, los Alpes, la montaña tiene un componente casi religioso, porque la montaña no solo es la belleza, no solo son los ecosistemas, no solamente es, bueno, pues todo lo que nos enseña, pero la montaña tiene un componente espiritual, ¿no? El mundo del montañismo. O sea, uno sube a la montaña buscándose a uno mismo, ¿no? Hay componente me encanta la montaña porque pone a cada uno en su sitio, ¿no? sí, sí. Yo aquí abajo soy catedrático, pero cuando voy con los alumnos, empieza la cuesta, ahí ya no eres catedrático, ahí es el que aguanta más, ¿no? O Pues sea, quiere decir que te pone en tu lugar. mira, No, no, en la no, montaña no se puede presumir, no, hay que no, ser no, no. humilde, Sí, hay que sí. ir con humildad porque te pone rápidamente en tu sitio. O sea, tiene unos valores, tiene unos grandes valores, y por eso una dosis de montaña anual es necesaria, porque también hay que practicar esos valores que tiene la montaña, ¿no? Sí, Sobre sí. todo de humildad y de... Es una conexión, no en balde, en todas las religiones de la historia, los dioses, el trono de los dioses, está en lo alto de una montaña. Por algo será. Mira, fíjate, tenemos un par de preguntas antes de que te vayas y una además es de un viajero muy querido, Joaquín Jiménez, que me acuerdo yo en una montaña de Kirguistán, que nos reímos mucho, que él quería preguntarte qué valoración hacías del ser humano desde tu experiencia y tus estudios. Y por otra parte, Carlos Torre nos pregunta si nunca se ha estudiado la convergencia evolutiva en la especie humana. Y Joaquín añade, ¿tiene algún sentido? ¿Es un error de la evolución? En fin. Esas son las preguntas que, vamos, yo ya te digo que sacaría un 0 en el examen ya. No, empezando por la última, hay muchas cosas interesantes en el ser humano y hay muchas convergencias, pero las más interesantes para mí son las convergencias sociales. Es decir, tenemos muchas convergencias con otras especies sociales, ¿no? Por ejemplo, con los delfines. Bueno, inmediatamente lo reconocemos, ¿no? De forma intuitiva, sin racionalizar, pero todo el mundo se da cuenta, no puede haber un mamífero más alejado de un primate que un delfín. O sea, es imposible, un murciélago, es lo único, ¿no? Pero es muy difícil. Y sin embargo, siendo los delfines un grupo evolutivo tan diferente del nuestro, tan alejado del nuestro, ¿qué cantidad de cosas tenemos en común? Que tienen que ver con que somos especies sociales, que hemos desarrollado una inteligencia social. Tenemos con los delfines lo mismo que tendríamos en común con los extraterrestres si aparecieran aquí mañana, ¿no? El que ellos también habrían desarrollado una inteligencia social. Entonces, de las convergencias humanas, las que tenemos con los elefantes, con las especies sociales en particular, son las más intrigantes, ¿no? Porque tienen además un cierto componente de inevitabilidad, ¿no? Muchas veces me preguntan si el ser humano no hubiera aparecido, habría aparecido algo parecido. Seguro, ¿no? Alguna línea social habría producido un ser con una inteligencia social muy desarrollada como la nuestra. ¿Y qué? Eso por una parte. Ah, vale, vale. Y con respecto a la pregunta de qué opinión me merece el ser humano, Sí. bueno, hombre, si en un momento determinado tienes una crisis, pues te sugiero que te pongas a Mozart. Ya solo con Mozart ya mereció la pena, pero hay muchas más cosas, aparte de Mozart. Pero ya con Mozart, como especie, yo creo que habríamos cumplido. Pero hay otros muchos, ¿eh? Con Cervantes también habríamos cumplido. Una especie que es capaz de producir el Quijote. Yo siempre cuento, no sé si tengo un minuto para contar esta historia. Juan Luis, tienes todo, vamos, vamos. Sí. Tú marcas los tiempos, son menos cuarto. Bueno, tengo un minuto. Mira, una cosa que leí que me parece muy interesante, es una historia, es un cuento de unos extraterrestres que vienen a nuestro planeta. Descienden con sus naves voladoras. Entonces la ONU envía una comisión de científicos para hablar con ellos. Y, por ejemplo, me nombran a mí, supongamos, en la comisión. Entonces va un matemático y les explica el cálculo infinitesimal, supongamos. Y los extraterrestres le escuchan con educación y cuando termina dicen, vale, vale, muy bien. Y luego yo les explico la evolución.
Llega un físico y les cuenta la teoría de la relatividad. Cada uno les explica lo que ha aprendido, ¿no? Y cuando terminamos todos los sabios, el extraterrestre jefe le dice al presidente de la ONU, al secretario general, le dice, oiga, mire, no nos envíen más científicos, por favor. Porque, en fin, las matemáticas que saben ustedes están muy bien, ¿no? Pero, vaya, nosotros estas ya las habíamos superado hace 5 millones de años. Y lo que sabe ese señor de la evolución, pues está fenomenal. Pero nosotros descubrimos la evolución hace 10 millones de años. Y así con todo. Entonces el secretario general de la ONU se va un poco avergonzado, ¿no? Diciendo, bueno, pues no, enviaré más sabios. Y cuando ya está casi saliendo de la nave, le dice el capitán de los extraterrestres, le dice, oiga, mire, no se vaya, no se vaya. Dice, pero ese Shakespeare suyo sí nos interesa. Y ese Cervantes suyo sí nos interesa. Y ese Bosco que tienen ustedes sí nos interesa. Porque está por ver, así como seguro que los científicos extraterrestres son superiores a nosotros, porque se han viajado hasta aquí, saben más matemáticas, está por ver que sus poetas sean mejores que Lorca o que Garcilaso. O sea, es posible que los extraterrestres digan, tenemos buenos matemáticos, pero a Garcilaso no lo hemos superado. Así que al final, ¿qué es lo que hemos producido? Hemos producido ciencia y conocimiento, pero hemos producido a Garcilaso, hemos producido a Shakespeare, hemos producido a Mozart. Pues Juan Luis, yo creo que, en fin, no hay mejor manera de terminar esta charla que con esta reflexión que has hecho tan bonita y tan interesante. Darte las gracias una vez más por habernos hecho este hueco que apreciamos en toda su extensión, porque es un privilegio, ¿verdad?, escucharte. Y bueno, sí decirte que va a haber segunda vuelta porque este fórum ha venido para quedarse, así que ya buscaremos otro momento para seguir hablando y charlando. Y entre tanto, pues bueno, que se vayan abriendo fronteras y rutas aéreas para que podamos hacer esa... Y pensemos de verdad, te lanzo el guante desde aquí, en esa El hombre y la tierra, que podríamos orquestar de alguna manera dentro de este proyecto tan bonito liderado por Bertrand Lebrun y en el que está Viajes del País, porque yo creo que sí que tendría una acogida extraordinaria. No estaría mal que hiciéramos ese homenaje de continuar la obra de Félix, desarrollando lo que él intuyó en una de sus intenciones geniales. Pues no te quepa duda, y además lo estamos diciendo aquí con público asistente, que lo vamos a intentar poner en pie y seguro que lo conseguimos. Juan Luis Arzuaga, muchísimas gracias, que ha sido un placer, y a todos vosotros también, queridos oyentes / espectadores, ya sabéis que... No os perdáis el piorno, no os perdáis el piorno, Flor. Bueno, a mí me ha gustado también todo lo que has dicho. La verdad es que yo ya me voy a poner a ver floraciones y no me va a cambiar la vida, Juan Luis. La culpa va a ser tuya, pero es un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima, y a todos vosotros nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós.